Lo que era inevitable por fin sucedió, se confirma la llegada del coronavirus o COVID-19 a México. Hay un caso 100% confirmado y al momento de grabar esto hay otro en Sinaloa que está a punto de confirmarse. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser la forma en la que se puede evitar o al menos aminorar el riesgo de concebir esta enfermedad? Bueno, no está de más y a continuación una serie de recomendaciones que todos debemos de seguir a partir de este momento y hasta que la emergencia pase, sea cual sea el tiempo que esto tarde en llegar. A continuación, cómo evitar un poco que el coronavirus nos afecte. Pues sí, esta mañana de viernes se confirmó lo que ya era un secreto a voces o lo que se veía venir desde hacía ya semanas. El COVID-19 o coronavirus llegó a México. El subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, confirmó en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que hay un paciente de 35 años en la Ciudad de México hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quien viajó durante la tercera semana de febrero a Italia, el tercer país a nivel mundial más afectado por esta pandemia o lo que está próximo a convertirse en una pandemia después de Corea del Sur y desde luego China, el país donde esto se originó hace varias semanas. Y obviamente en esta misma conferencia el propio López Gatell, acompañado por el secretario de Salud Federal Jorge Alcocer, dio una serie de recomendaciones que podrían parecer evidentes y hasta obvias, pero lamentablemente en la rutina diaria no suele ser tan sencillo o no estamos acostumbrados a seguirlas para poder aminorar el riesgo de concebir el coronavirus o COVID-19. Y aunque parezca una obviedad, todo comienza por una regla básica de convivencia en sociedad y es tan fácil como lavarse las manos con frecuencia, ya sea con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón de manera prolongada, no solamente por unos breves segundos. También hay que adoptar medidas de higiene respiratoria. Esto quiere decir, al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca con el codo, flexionando o con un pañuelo y no con la mano, que es el reflejo que tenemos todos de forma inmediata al momento de hacerlo. También hay que tirar ese pañuelo si lo usamos para toser o estornudar de inmediato y también lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol por encima del 61% o con agua y jabón. También es indispensable evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz y boca. Es decir, tomar en cuenta que si se tocan los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a uno mismo. También es necesario o recomendable al menos mantener la distancia de 1 metro al menos entre personas que tosan, estornuden y que tengan fiebre. Protección Civil pide también que si se presenta alguno de los síntomas que son fiebre, tos y dificultad para respirar, pues hay que solicitar de inmediato atención médica. Si se ha viajado a alguna zona en China o los países, ya más de 40, que tienen esta enfermedad o han tenido contacto con alguien que haya visitado alguno de estos lugares, también es recomendable acudir al médico para prevenir y evitar cualquier situación adversa. Ante síntomas respiratorios leves, los que podemos llegar a presentar en cualquier tipo de fiebre común, pues hay que llevar una buena higiene respiratoria y de manos, así como quedarse, por favor, en casa hasta que se recupere y en medida de lo posible, lo más aislado posible de personas, aunque la convivencia diaria, entendemos también, lo llega a dificultar, pero al menos hay que intentarlo.
Pero bueno, mencionaba hace un momento algunos síntomas, pero ¿cuáles son en sí los que pueden ayudarnos a tener una visión más clara sobre el coronavirus o un potencial COVID-19? Pues depende del mismo virus, pero los signos más comunes incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, estornudos, un malestar general, lo que conocemos como cuerpo cortado, dolor de cabeza y dificultad para respirar. En casos más graves, bueno, la infección puede incluso causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, mejor conocido como el SARS, insuficiencia renal e incluso, lamentablemente, la muerte, lo cual evidentemente es algo a lo que no se quiere llegar. Pero bueno, los coronavirus humanos suelen transmitirse de una persona infectada a otra a través del aire, ya sea porque se tose, al estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona que está enferma o al tocar un objeto o superficie que esté contaminada con el virus y después de eso nos tocamos la boca, la nariz o los ojos antes de lavarnos las manos. Justamente estas características son las que han hecho que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, haya elevado a muy alto el riesgo de propagación de esta enfermedad y que hasta el momento tiene en jaque a prácticamente todo el mundo. Hasta el momento, al día de hoy, 28 de febrero de 2020, no existe un tratamiento específico para la enfermedad causada por un nuevo coronavirus. Hay que recordar que esta es una cepa nueva descubierta apenas a inicios de este año. Sin embargo, muchos de los síntomas pueden ser tratados y por consecuencia el tratamiento se basa en la condición clínica del paciente, o sea, dependiendo de cuáles sean y qué tan frecuentes o severos sean en la persona que los tenga. Además, la atención de apoyo para las personas infectadas pues puede ser muy efectiva, es decir, entre más pronto se atiendan, mejor panorama habrá para quienes lleguen a infectarse de coronavirus. Con una enfermedad es nueva, pues no existe vacuna. No hay vacuna hasta que se desarrolla una y pueden pasar varios años hasta que esto llegue a pasar. Sin embargo, al día de hoy existen varios países ya intentando desarrollar lo más pronto posible esta potencial vacuna. Hablamos de países como Israel, países como Rusia, países como Estados Unidos e incluso también existen tratamientos muy efectivos para la atención de esta enfermedad en países como Cuba. Pero bueno, ¿qué podemos hacer en términos generales para protegernos? Aunado a las acciones que el sector salud ya lleva a cabo, es decir, lo que los gobiernos tienen que hacer, la población, nosotros como sociedad jugamos un papel importantísimo para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus. Por esto debemos realizar las medidas de higiene personal que ya les platicaba hace un momento y también en el entorno. De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillísimos procedimientos de higiene, tanto personales como de nuestro entorno diario, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Lavarse las manos nuevamente, frecuentemente con agua, jabón o con un gel a base de alcohol al 60% o más, después de toser, estornudar, y si hacemos esto, hay que utilizar el codo para cubrirnos y evitar así que el virus pueda llegar a nuestras manos, y también hay que cubrirnos la mano con la nariz, con un pañuelo si esto llega a pasar, y de inmediato tirarlo a la basura y desinfectarnos las manos. También es recomendable no escupir en lugares públicos donde la gente pase todos los días, pero si es necesario hacerlo, hay que utilizar un pañuelo desechable también, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después de esto también lavarse las manos, pero si no es posible hacerlo de inmediato, entonces eviten a toda costa tocarse la cara con las manos sucias, especialmente la nariz, la boca y los ojos, y desde luego no saludar a nadie ni de beso, ni de mano, ni de abrazo. También hay que limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, el transporte público, centros de reunión, etcétera. Ventilar y permitir la entrada de luz solar. Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas. Fiebre, especialmente si es mayor a 38 grados, dolor de cabeza agudo, dolor de garganta, escurrimiento nasal y otros. Y, por favor,
eviten en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Esto, sumado en su conjunto de manera personal y colectiva, evitará que lleguemos a una situación como la que se vivió hace ya más de 10 años cuando la influenza AH1N1 dejó desierta prácticamente la Ciudad de México. ¿Recuerdan? Bueno, para evitar justamente ese pánico colectivo hay que seguir esas instrucciones, hay que apegarnos a reglas básicas de higiene personal y comunitaria, y así le ayudaremos también a las autoridades para que puedan contener mejor esta situación que, como sabemos, no solamente en México, ha estado golpeando a ya más de 40 países, y que también ya rebasaron las cifras exteriores a China, es decir, ya hay más casos detectados fuera de las fronteras asiáticas que en el propio país donde se originó esta enfermedad que a todos nos tomó por sorpresa a inicios de 2020 y que ya llegó a México, y quién sabe cuánto tiempo más vaya a quedarse y vaya a propagarse.